acción que forma parte de las acciones que son convocadas en todo el mundo para prevenir, sancionar, erradicar todas las violencias en contra de quienes somos más de la mitad de la población mundial. Hoy, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, reiteramos la responsabilidad del Gobierno de México y de la Secretaría de Relaciones Exteriores de ser tolerancia a las violencias cotidianas, estructurales y simbólicas que se ejercen en contra de las mujeres y las niñas. Asimismo, reafirmamos el compromiso activo para la implementación y aplicación del protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento y el acoso sexual. A continuación, escucharemos un breve mensaje del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon. Recuerden que hoy es el día de la eliminación de la violencia para todos, donde se respete nuestra integridad, nuestros derechos, nuestras libertades, donde tengamos igualdad de oportunidades. Toda forma que practiquemos o toleremos de violencia contra las mujeres va en contra de nosotros mismos. Tenemos que entender eso, es una causa de todos. El día que logremos eliminar toda forma de violencia contra mujeres y niñas, la sociedad mexicana y en general todo el mundo va a haber cambiado para siempre. Luchemos por ello, es una causa común. Buen día. Le damos la más cordial bienvenida a las funcionarias y expertas que hoy nos acompañan en la mesa redonda. La subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, maestra Marta Delgado Peralta, quien asiste en representación del canciller Marcelo Ebrard Casaubon. Gracias. Bueno, les decía que el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia en contra de las mujeres, adolescentes y niñas, debemos no solo reflexionar, sino también emprender acciones en favor de esta eliminación. Es un gran honor compartir este evento en representación de un gran feminista que es el canciller Marcelo Ebrard. Él está en este momento en la visita de Estado del presidente de Colombia, Gustavo Petro, acompañando al presidente. En su agenda siempre estuvo como una prioridad el día de hoy estar entre ustedes, estar entre nosotras. Y bueno, no le fue posible. Quiero destacar la presencia y el acompañamiento en este evento de nuestro PAF, Moisés Poblano. Te felicito y te agradezco mucho la convocatoria, querido Moisés. Por supuesto, a la directora de Recursos Humanos de la DGCER, Amir Stanford, muchas gracias, querida amiga, por estar con nosotros, y el director de la Comisión de Personal, el embajador Lara, así como a todas y todos los funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores y las funcionarias que trabajan para que podamos hacer realidad esta eliminación de manera interna. México, a nivel multilateral, obviamente está siempre endosando las iniciativas feministas de eliminación de la violencia contra las mujeres, las niñas en todo el mundo, pero el canciller también decidió adoptar una política exterior feminista que empieza por esta Cancillería. Y por eso es que este evento es de la mayor relevancia. Tenemos el compromiso desde el más alto nivel con la erradicación de todas las prácticas que menoscaban la dignidad de las mujeres, de las adolescentes y las niñas. Nuestra política exterior feminista, les digo rápidamente, consta de 5 ejes. Uno de ellos está centrado en promover espacios seguros para todas, que busca desde las prácticas de la administración pública orientar nuestras acciones también para eliminar las desigualdades de género. Nuestra labor cotidiana y diaria nos une a esta lucha que hace que en los espacios multilaterales propongamos de manera proactiva y con iniciativas de México. A lo mejor tenemos algunos otros temas que nos falta avanzar, pero en este no. Tienen que saber que México en el tema de igualdad de género y la política exterior feminista hoy es un líder mundial. Asumimos esto como un compromiso permanente, un trabajo que además permea a todas las demás resoluciones y el trabajo de la política exterior en el país.
No vamos a ceder en este marco de la conmemoración de este 25 de noviembre. Insistimos que en todos los foros México defenderá estos derechos. Y quisiera yo decirles que, en primer lugar, es relevante porque uno pensaría que esta es una tendencia global a aceptar y a defender estos derechos en favor de la eliminación de la violencia en contra de las mujeres y las niñas, pero desafortunadamente no es una tendencia. Creo que estamos en un momento muy extraño en donde, a pesar de que hemos tenido avances y conquistas, que estas son… hay posibilidades de regresión. El lenguaje de género está queriendo ser revertido en los organismos multilaterales, en las declaraciones, y nos volvemos a discusiones que tuvimos hace muchas décadas y otra vez están reeditando estas discusiones bastante bizarras en relación a ese tema de género, de equidad, y eliminándose estas palabras del lenguaje multilateral. Asimismo, quisiera decirles que el canciller Ebrard ha hecho un esfuerzo muy importante, no solo aquí, con todo nuestro personal, sino en el exterior. La Secretaría de Relaciones Exteriores, en sus embajadas y consulados, tiene los programas de igualdad de género, de inclusión, y tenemos una lucha constante contra la eliminación de la violencia contra las mujeres dentro de nuestros espacios, ¿sí? Porque se da. Imagínense también qué difícil si aquí los vivimos, problemas de acoso sexual, de acoso laboral contra las mujeres. Imagínense estando fuera como funcionaria del servicio exterior o empleada local, lo que se puede dar, y estando con esa soledad que caracteriza y ese aislamiento que a veces también caracteriza al servicio exterior, es mucho más difícil. Y sobre todo también a mujeres mexicanas que están en otros países y que están pues bastante más desamparadas porque no conocen la legislación, o no manejan el lenguaje, o están sometidas a otras reglas que no son las mismas bajo las cuales vivimos en México. Entonces, todo esto, bueno, ha significado un desafío importante y hay mucho que reconocer en el trabajo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y fincado en este liderazgo de el canciller Marcelo Ebrard al frente de esta política exterior feminista. Estoy segura de que la mesa de diálogo que tenemos ahora con expertas, que la verdad es que parece como prólogo de un libro, una antología de expertas que invitamos el día de hoy, que agradecemos muchísimo que nos acompañen y que estén dispuestas a compartir con nosotros su visión en este día tan emblemático que es el 25 de noviembre. Esa es la introducción. Creo que tenemos en nuestra moderadora, va a ceder la palabra a nuestras panelistas. Yo les agradezco mucho la presencia y el interés en este tema. Muchas gracias. Cada año, la Secretaría de Relaciones Exteriores insiste en generar reflexiones profundas sobre el ejercicio desigual de poder entre mujeres y hombres, que tiene como consecuencia la violencia. Hoy, a través de esta mesa de diálogo, escucharemos a mujeres expertas y comprometidas compartiendo diferentes análisis y perspectivas necesarias para generar acciones reales y constatables para lograr la efectiva prevención, sanción y erradicación de todas las violencias que se ejercen contra las mujeres y las niñas. Ahora tenemos el honor de escuchar a Leticia Bonifaz Alfonso, doctora en Derecho por la UNAM, en donde es docente desde hace 30 años. Leticia Bonifaz se desempeñó como consejera jurídica y de servicios legales en el Gobierno de la Ciudad de México. En noviembre de 2020, la Secretaría de Relaciones Exteriores la impulsó como candidata para integrar el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW, y fue elegida como una de las 11 nuevas expertas para el periodo 2021-2024. Muchas gracias por la invitación. Me da muchísimo gusto estar hoy y coincidir de nuevo con Marta, con Alú, con Moisés, con Amira, con Emma, con Tere, con Gloria, con Lolkin, con Elba. Realmente
qué bueno que se hizo un espacio en la Cancillería para recordar este importantísimo 25 de noviembre. Sí es una pena que no esté con nosotros el canciller, pero sabemos que esta visita de Estado es muy relevante y no solo por su mensaje, sino por sus acciones. Sabemos que es un feminista comprometido y alguien que ha dedicado mucho tiempo de su vida y de sus preocupaciones por buscar soluciones a los países desarrollados y nuestra región. Es la respuesta. En lo que seguimos con graves déficits es en nuestros márgenes de impunidad. Es más probable que si se denuncia en un país nórdico haya una respuesta del Estado. Y aquí todavía en nuestros ámbitos locales, sobre todo, juzgados de primera instancia, policías locales, la respuesta no solo no es inmediata, sino que no hay la protección debida con la agilidad que la situación merece. La pandemia vino a mostrarnos que el fenómeno es mundial. La pandemia vino a mostrarnos que sigue la violencia doméstica muy fuerte, que sí hay violencias en otros espacios. Hay violencia en las calles, en el transporte público, en los parques, en el trabajo, pero la violencia más grave, y hoy por ser este día se están subiendo muchísimos datos, el 50% de las agresiones vienen de personas conocidas, familiares consanguíneos o personas cercanas. Y significa también que hay diagnósticos, hay un conocimiento ya de cuál es cómo se expresa el fenómeno en cada lugar, y la diferencia es qué podemos hacer. Desde esta Cancillería se ha hecho mucho, no solo para impulsar esta política exterior feminista, sino para la cero tolerancia frente al acoso y el hostigamiento. Y creo que cada quien debe tener muy claro que tiene su propia trinchera y sus posibilidades de incidir de alguna manera en el cambio que es el más importante, porque el cambio que estamos buscando es el cambio en las conciencias, es el cambio en las consideraciones respecto de que una sociedad, como lo acaba de decir el canciller en su mensaje, una sociedad igualitaria, una sociedad sin dominio de un sexo sobre el otro, una sociedad que no lleve a alguien a creer tener derecho de disponer del cuerpo de otra, es una sociedad igualitaria y es una sociedad verdaderamente democrática. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por seguir impulsando esto desde la Cancillería. Yo continuaré haciendo mi trabajo, porque las estadísticas de ONU Mujeres no son nada halagüeñas. Parece ser que nos faltan muchísimos años y décadas de lucha, pero hay que mantener el paso firme, constante y sabiendo que al final se va a lograr el objetivo. Desafortunadamente tengo que tomar un avión para la FIL de Guadalajara, pero ha sido un gran gusto poder compartir estos minutos con ustedes. Muchas gracias. Gracias, doctora Bonifaz. Ahora, para hablarnos sobre la violencia que se ejerce en contra de las mujeres migrantes, cedemos la palabra a Andresia Ramírez vía Zoom, quien estudió las licenciaturas en Comunicaciones y en Derecho en Meredith College de Carolina del Norte. Actualmente se desempeña como asistente jurídico de litigación en el Centro de Justicia del Estado de Carolina del Norte y es miembro de la Red Global de Mexicanos en el Exterior. Muy buenas tardes a todas y todos. Primero que nada, quiero expresar el orgullo de estar presente en este espacio al lado de mis compañeras activistas, mis hermanas luchando en contra de la violencia y para los derechos de nosotras las mujeres. Yo soy una joven activista mexicoamericana,
Al reflexionar en qué compartir hoy, recordé mi experiencia cercana a la violencia doméstica en mi niñez, la cual me llevó a la concientización de la violencia vivida por las mujeres migrantes. Hoy quiero utilizar esta plataforma para compartir las narrativas de las mujeres migrantes como mi madre, mis amistades, la mía y la de las tantas mujeres sufriendo de violencia a cambio de una vida mejor en el extranjero. Esto es para ellas, por todas las veces que lloraron en silencio. Ser migrante acentúa los riesgos de las mujeres y las niñas a violencia física, psicológica y o sexual, tanto en los países de origen, tránsito, destino y retorno. Esto es el resultado de las desigualdades estructurales y de género, incluyendo la falta de acceso a vías de migración seguras y regulares. Este mes pasado, al lado de mis compañeras Estefanía y Michelle, fuimos delegadas juveniles de México en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde escuchamos las mismas experiencias de mujeres migrantes en todo el mundo y reclamamos la importancia de abogar por brindar más protección a cada niña y mujer a lo largo de todo su ciclo migratorio. La mujer migrante, como todas las mujeres, está en alto riesgo de ser víctima de la violencia doméstica en sus hogares debido a su estatus migratorio. Al platicar con mujeres y preguntarles ¿por qué te quedas?, la respuesta es la misma. Quieren darles a sus hijas e hijos una vida distinta a la que ellas han tenido en sus países de origen. Estas mujeres, al vivir en un país desconocido, sin familia, sin ser económicamente independientes, sin conocer el lenguaje o los recursos para apoyarlas a salir adelante, se ven tolerando la violencia física, emocional, verbal y mental de sus parejas. Sin embargo, el miedo más grande para muchas madres es el poder perder la custodia de sus hijos si presentan una denuncia. En mi infancia, esa fue mi realidad. Sin embargo, fue debido a la perseverancia de mi madre, quien al salir de este ciclo de abuso, sacó adelante a mi hermano y a mí, siempre empujándonos en tener una educación y aprovechar las oportunidades que tenemos al haber nacido en los Estados Unidos. Como muchos hijos de migrantes, me he esforzado en hacer valer todos los sacrificios hechos para que yo creciera en este país. Es por eso que ahora, por medio de mi trabajo, apoyo con casos legales las mujeres migrantes que trabajan en los campos y en la agricultura. Muchas de ellas, cuando son contratadas, son explotadas en sus trabajos, acosadas y manipuladas con las palabras. Si dices algo, hay que te deporten. En otros casos son abusadas sexualmente y el qué dirán las detiene por ser culpadas ya sea por su pareja o su comunidad de haber provocado el abuso. Pero exactamente ¿cómo podemos combatir esta violencia? La respuesta es el empoderamiento de la mujer por medio de la educación, en proveer recursos en español sobre los derechos que tienen y apoyo legal, en darles las herramientas que necesitan para decir yo puedo seguir adelante, yo puedo salir de esta situación. Y en mi experiencia laboral empieza con confianza. Para muchas mujeres migrantes es difícil pedir apoyo en los Estados Unidos por miedo de ser juzgadas. Empieza con alguien que hable su lenguaje, que entienda su cultura y el por qué callan. Para concluir, quisiera compartir unas palabras para todas las madres que callan por el bien de sus hijos, como también lo hizo mi madre para mí. Primero que nada, quiero que sepas que no es tu culpa. Quiero pedirte una disculpa por el dolor que encontraste en el país al cual tanto anhelabas conocer. Quiero recordarte que eres fuerte y valiosa. Quiero que sepas que no mereces estos tratos. Y el no tener papeles no te quita tu valor como persona, que tienes derechos y hay leyes que te protegen. Y más que nada, quiero que sepas que seguiremos luchando por ti. Muchísimas gracias a la Cancillería por invitarme en este evento y muchísimas gracias a nuestros representantes y el Gobierno de México.
Gracias, licenciada Ramírez. Ahora escucharemos a Emma Obrador Garrido Domínguez para hablarnos sobre la violencia comunitaria y la violencia sexual. Emma Obrador ha participado durante más de 15 años en diferentes programas nacionales e internacionales de coordinación, capacitación, monitoreo y seguimiento de proyectos enfocados a la transversalización de la perspectiva de género, la implementación en derechos humanos y la prevención de las violencias en contra de las mujeres y las niñas. A todas, todos, todes. Es para mí un honor estar con ustedes en este lugar que significa pues un espacio feminista. Quiero decirles que la violencia contra las mujeres tiene diferentes ámbitos, que es un problema estructural, que es un problema social, que no solamente se vive en el ámbito familiar, que no solamente se trata de la violencia física, sino que son muchas formas de poder, de opresión, de desigualdad, de discriminación para niñas, para adolescentes y mujeres en diferentes ámbitos de su vida, en diferentes espacios. Y justamente les quiero contar de una encuesta muy importante que es la ENDIRE 2021, que es la encuesta nacional sobre dinámica en los hogares, en donde justamente esta última edición nos tiene focos que observar, como son, por ejemplo, que los espacios donde las mujeres viven esta violencia, pero también el tipo de denuncia que hacen. ¿En qué momento, por qué denuncian y por qué no? Pero además otro foco muy importante es el espacio de tiempo que nos señala la ENDIRE, ¿no? Que es en mujeres de 15 años o más, y nos pone cifras que significan a lo largo de la vida, porcentajes a lo largo de la vida, la violencia que han vivido, pero también a lo largo del 2021, de octubre del 2020 a octubre del 2021. Lo que nos pone en un contexto temporal para observar la violencia contra las mujeres que es sumamente significativo. La violencia que vivimos las niñas, las mujeres, las adolescentes en México no solamente es la violencia feminicida, que es la punta del iceberg. La violencia feminicida es lo que nos está diciendo que estamos viviendo un punto crítico, un punto en donde no podemos sostener más, pero esto está enraizado en estas otras violencias estructurales. Y justamente este ENDIRE nos dice que las mujeres que han contado, fíjense qué importante, que han contado a alguien de que han vivido una experiencia de violencia, porque antes la ENDIRE decía, mujeres que han vivido violencia de 15 años o más, pero ahora es que le han contado a alguien, porque muchas de estas violencias, pues a veces las contábamos entre familia, pero a veces no, ¿verdad? Si la vivías en el ámbito comunitario, decíamos como si no hubiera pasado nada, me gritaron en la calle, me tocaron en la calle, ¿verdad? Y pocas veces se hacía denuncia y menos lo platicábamos. Entonces, es importante que las mujeres de 15 años o más en México, de quienes participaron en esta estadística, 68.3 señaló haber vivido violencia comunitaria, la violencia familiar 65.4 y el ámbito laboral el 65.1%. De las mujeres que vivieron alguna forma de violencia sexual y que justamente le contaron a alguien de haber vivido esta forma de violencia sexual, la violencia física o sexual en la pareja, el 13.1% dijo que había vivido este tipo de violencia en la pareja. Y presentaron una queja o una denuncia en el ámbito escolar el 7.8%, en el ámbito familiar 7.1% y en el ámbito laboral, es el tercer ámbito, el 6.5%, siendo el ámbito comunitario el 4.3% de donde se ha vivido esta forma de violencia sexual. O sea, estamos hablando de cifras tremendas, ¿no? Pero también la prevalencia de la violencia contra las mujeres según el tipo de violencia, la psicológica fue del 51.6%,
pero a lo largo de la vida. Lo que va de octubre de 2020 a 2021 nos señala que fue el 29.4% de las encuestadas. Violencia física, 34.7% a lo largo de la vida, 10.2% de 20 a 2021. La violencia sexual, porque fíjese es que esto es tremendo, 49.7% de las mujeres que declararon en esta encuesta a lo largo de la vida, o sea, 49.7%. Y el 23.3% de las que declararon en lo que va de octubre de 2020 a 2021. Sí. En el ámbito de ocurrencia, ¿saben dónde se vive la mayor violencia? En el ámbito comunitario, con el 45.6% a lo largo de la vida. Y en el último año de la encuesta, el 22.4%. El 39.9% en la pareja. El ámbito escolar, que después del Me Too hemos visto cómo se han incrementado las denuncias de violencia en el ámbito escolar, 32.3% a lo largo de la vida, 20.2% declararon que lo habían vivido en el último año, y la violencia laboral el 27.9% a lo largo de la vida y el 20.8% del 20 al 2021. Lo importante de todo esto es que un detalle que yo les quiero contar, que muchas de estas compañeras dicen que de 12 millones que vivieron violencia escolar, 43.1% señaló que no había denunciado porque consideraba que era algo sin importancia. Sin importancia. Y esto lo recalco porque la violencia contra las mujeres está naturalizada, está normalizada, y sobre todo en la comunidad y en el ámbito escolar y en el ámbito laboral. Créanme que creo que es importante tejer estos puentes entre la ciudadanía, entre quienes estamos haciendo activismo y las instituciones. Y por eso reconozco el espacio de la Cancillería como un espacio donde se está haciendo un cambio institucional con perspectiva de género, para poder crear no solamente la unidad de género, que agradezco mucho la invitación a Flor Ramírez el día de hoy para estar aquí presente, sino también porque la Secretaría de Relaciones Exteriores está en cero tolerancia contra la violencia de género en el espacio laboral. Creo que si no comenzamos a cambiar esa violencia dentro de las instituciones y en la administración pública federal, no vamos a avanzar. Se tiene que ser un ejemplo muy importante, pero sobre todo creo que tenemos que avanzar en lo que nos falta para que los protocolos sean más eficientes y tengamos no solamente estos protocolos para atender y prevenir la violencia en la administración pública federal, sino también en los estados, pero sobre todo en los municipios. Protocolos para prevenir esta violencia son muy importantes. Y bueno, yo quisiera seguirles contando mucho más, pero voy a dejar el espacio para la participación de mis demás compañeras. Muchas gracias. Muchas gracias, Emma. Tomará la palabra para hablarnos sobre la violencia que se ejerce en contra de las mujeres de la comunidad LGBT, Gloria Careaga Pérez, licenciada en Psicología por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente y maestra en Psicología Social por la UNAM. Entre otras actividades, Gloria Careaga forma parte del Grupo Asesor de la Sociedad Civil de ONU Mujeres México y participa activamente en el movimiento feminista y en el movimiento LGBTI en el ámbito nacional e internacional. Actualmente es coordinadora general de la Fundación Arcoíris, representante de la sociedad civil en la copresidencia 2022-2024 de la Coalición por la Igualdad de Derechos. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, realmente es muy, no sé si preocupante, pero muy satisfactorio compartir la mesa con compañeras y amigas con las que hemos venido pisando fuerte en esta ruta, ¿no?
en favor de los derechos de las mujeres desde hace cuánto tiempo. Yo creo que realmente la conmemoración de esta fecha, recordando a las hermanas Mirabal y el genocidio que se cometió contra ellas, me parece que es fundamental para que realmente tengamos un recuerdo permanente de cuántas mujeres han sido sacrificadas en la lucha. Y no solamente a quienes dedicamos nuestra vida en la defensa de los derechos, sino como han mencionado a las mujeres en la cotidianidad, que eso resulta mucho más preocupante, ¿no? Entonces yo creo que para mí es muy grato además recibir la invitación de la Cancillería, un espacio que desde hace años ha mantenido un avance permanente por los derechos de las personas que somos discriminadas por distintas razones. Y el que en este periodo, como señalaron, estemos desde la Fundación Arcoíris acompañando al Gobierno de México en la coalición por los derechos hacia la igualdad para las personas LGBT, pues resulta un desafío muy importante, pero que asumimos con mucho orgullo. Porque yo creo que el panorama que estamos viviendo hoy día, como ya he mencionado, no es el mejor. Yo soy profesora en la UNAM y veo a las chicas las limitantes que tienen hoy para ejercer esa libertad que nosotras nos tocó romper las barreras en los 60s, en los 70s por la libertad, y que hoy día otra vez están encerradas, que tienen que ser acompañadas por sus padres hasta para ir a la escuela, ¿no? Entonces yo creo que el entorno que estamos viviendo hoy en día es realmente lacerante para la vida cotidiana de estas jóvenes, sobre todo. ¿Cómo construir un proyecto de vida en un entorno de grave inseguridad? Yo creo que no así, y que no es solamente ese entorno en el que estamos viviendo con altos índices de feminicidio, sino que para los distintos sectores podemos encontrar también flagelos muy importantes para el desarrollo de su vida. Aquí yo vengo a hablar sobre las lesbianas, las bisexuales, las mujeres trans, que realmente es apabullante que todavía hoy se asesine a una persona simplemente por lo que es, porque no se acepta que tenga una forma de vida distinta a una tradición que está lejos, porque teóricamente y socialmente ha sido reconocido y convivimos cotidianamente con personas homosexuales. Muchas veces pensamos que eso es suficiente y que ya dimos el gran paso. Pero eso me parece a mí que es el paso que han dado esas personas de atreverse a mostrarse en las calles, en los distintos espacios públicos, porque nos falta todavía mucho para que realmente se garantice su seguridad. Y miren, hablando específicamente de este sector de la población, en 2018 el Consejo de Derechos Humanos en la ONU hizo recomendaciones al Gobierno de México para que invirtiera recursos para que hubiera un registro adecuado de los crímenes que se cometen contra las personas LGBT y que realmente se diera seguimiento a esos casos hasta alcanzar la justicia. Ese es parte del desafío que nosotras nos hemos puesto. En México hay 2 observatorios, uno en Guanajuato, que está dedicado precisamente a investigar cuáles son las violencias y discriminaciones que las personas LGBT enfrentamos. Y aquí desde México nosotros, la Fundación Arcoíris, coordinamos el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT. Este observatorio hoy día tiene 64 organizaciones que están monitoreando todo el país para saber qué es lo que está pasando. Se dice que México ocupa el segundo lugar en crímenes de odio a nivel mundial. ¿Es cierto? ¿Por qué los crímenes de odio contra personas LGBT se dan predominantemente en América Latina? Hay muchas preguntas alrededor de eso, ¿no? Entonces, ¿será verdad que México tiene el segundo lugar?
No sabemos, porque no hay registros. Entonces, uno de los desafíos importantes por lo que nosotros estamos peleando es que las personas LGBT seamos parte de las estadísticas nacionales. No solamente para el registro de los crímenes que se cometen contra este sector, sino también para que se reconozcan cuáles son sus necesidades, cuáles son aquellas acciones que hay que instrumentar para dejar de tenerlos en la marginalidad. Y creo que estas 64 organizaciones están colocadas 2 en cada uno de los estados de la República y hoy día están conformando ya redes estatales para tener datos lo más precisos con respecto a qué es lo que está sucediendo en nuestro país. Me parece que esa es una contribución que las organizaciones vamos a hacer para nuestro país, ya que no existen estadísticas oficiales, que nosotras recabemos esa información para que sepamos realmente cuál es la situación que estamos enfrentando. Pero quiero, aprovechando la fecha, quiero señalar que las mujeres lesbianas y bisexuales son prácticamente invisibles. El registro de los crímenes viene desde hace mucho tiempo, pero lesbianas y bisexuales nunca aparecían. A ellas nunca sufrían, a contrario de lo que pasa con las mujeres heterosexuales, pareciera que ser lesbiana y ser bisexual te protegía. No es cierto, es una grave invisibilidad en la que se encuentran. Sin embargo, las mujeres trans ocupan las cifras más altas. Y no solamente ocupan las cifras más altas, sino que son asesinadas de las maneras más crueles. Y los medios de comunicación les exhiben de la peor manera. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta de que tenemos desafíos muy importantes para trabajar, no solamente en contra de estos crímenes, sino en cómo se reproduce una cultura homofóbica, transfóbica en nuestro país. Y miren, hablando de transfobia, hay algunas mujeres incluso que se denominan como feministas y que están en contra de los derechos de las mujeres trans. Eso para mí es impensable, porque el movimiento feminista no puede limitar el derecho de nadie. Justo lo que nosotras como feministas defendemos es la garantía de los derechos para todas las personas. Y no estamos en contra de los hombres, estamos a favor de la transformación social. Una sociedad en donde queremos construir una sociedad en donde todas las personas tengan todos los derechos. Una sociedad en donde podamos caminar todas y todos juntos para que todas las personas tengamos la posibilidad de definir y desarrollar un proyecto de vida que nos permita avanzar en cada uno de los ámbitos y con todas las capacidades que tengamos. En ese sentido, pues realmente lo que necesitamos, como dije antes, es formar parte de las estadísticas nacionales. Queremos que se recupere el proyecto que se tenía hace 6, 7 años en CONAPRED para que haya una campaña nacional contra la discriminación que incluya precisamente a la homofobia. Me parece que ese fue un proyecto con una gran inversión y que se desechó en un momento dado, se pospuso por falta de recursos y después desapareció. Entonces, creemos que realmente las organizaciones estamos dispuestas a seguir trabajando con el gobierno para que mejoremos la vida de este sector de la población. Seguiremos dando la cara y pasos firmes hasta lograr que seamos reconocidos, que seamos tomados en cuenta en cada uno de los espacios de la vida social. Cuenten con nosotros en cada una de las tareas que estemos emprendiendo. Muchas gracias. Gracias, maestra Cariaga. Ahora tenemos la participación de Laura Arévalo para hablarnos de la violencia mediática que se ejerce cotidianamente en contra de las mujeres y las niñas. Laura Arévalo es comunicóloga feminista dedicada desde hace 17 años al desarrollo de estrategias de comunicación. Fue directora de comunicación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
coordinadora de prensa en la Cámara de Diputadas y Diputados, coordinadora de comunicación en el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social AC. Actualmente es directora de Radicalme, Agencia Mesoamericana de Comunicación Feminista, y ha dirigido diversos proyectos de comunicación para CIMAC, las fundaciones Ford, Kellogg y MacArthur, ONU Mujeres, Gucci, la Unión Europea y el Senado de la República, entre otras organizaciones y gobiernos. ¿Sí se escucha? Okay. Pues bueno, yo voy a comenzar agradeciendo a todas las mujeres que están aquí. Todas son mis maestras, de todas he aprendido algo y la verdad me siento muy emocionada de compartir este día, esta mesa y de haber recibido esta invitación que me pone muy contenta y muy emocionada porque la visión a veces que se tiene de lo personal, que es político, puede ser a veces un poco radical y yo he insistido durante todos estos años que se necesita ser radical para poder transformar las estructuras que hacen que las cosas no cambien sustancialmente. Les voy a platicar algo personal porque justamente me gusta generar esa relación entre lo personal que es político y lo político que es personal y que requiere analizarse en ese sentido. Quiero comentarles que hace ya casi 20 años que yo quería estudiar la carrera de comunicación, murió mi papá. Murió mi papá y ahí entendí una de las fuerzas más importantes que han definido como sororidad, pero que yo no sé cómo llamar específicamente, que es el amor de otras mujeres por otras mujeres. Entonces mis tías se hicieron pues la cooperacha para poderme enviar a una escuela privada, ¿no? Porque yo no pude hacer examen, murió mi papá justo cuando yo tenía el examen para realizar el ingreso a una universidad pública, que era lo que en ese momento mi familia podía darme como educación, una escuela pública. Yo sabía que ese era mi lugar. Pero bueno, terminé ingresando a una escuela privada y yo estaba muy emocionada. Ellas habían hecho un gran esfuerzo para pagar mi primer cuatrimestre y un día estaba recibiendo mi primer día de clases. Estaba recibiendo toda esa sabiduría que yo quería tener, porque finalmente yo venía de una escuela de iniciación de artistas que era el Bellas Artes y yo pensaba que pues bueno, el arte podía incidir, pero yo sentía que los medios de comunicación eran en ese momento apabullantes. Existían 2 canales, no teníamos toda la oferta que tenemos ahora. Algunas televisiones agarraban el 11 y el 22, pero solo existía Televisa y TV Azteca. Entonces yo sentía que era realmente una violencia constante que se ejercía en contra de nosotros en los medios de comunicación y quería cambiarla. Por eso quería ser comunicóloga. Y bueno, estaba en ese primer día de clases y de repente escucho un montón de gritos y yo no sabía qué hacer, no sabía qué estaba ocurriendo, no entendía qué pasaba. Y de repente eran una serie de insultos que estaban vociferados a través de muchísimos hombres, muchísimas personas en todos los pasillos de la universidad y bueno, se escuchaban palabras bastante fuertes y lascivas en contra de las mujeres. No entendía bien qué ocurría. Siguiente, pero la clase continuó normalmente, o sea, solo pararon un momentito, pasaron los gritos y continuó la clase. Al siguiente día otra vez ocurrió lo mismo. Y yo pensaba, bueno, pues ¿qué es eso? Entonces empecé a preguntar qué ocurría. Y resulta que era una práctica cotidiana en esa universidad privada, en donde se criticaba la forma de vestir de las mujeres que pasaban por ese que era el pasillo principal de la universidad. Y escuchabas toda clase de atributos como palabras, incluida la de zorra y otras que no puedo decir en este momento, para referirse justamente a las mujeres que transitaban. Y después, de verdad me asustó muchísimo que había una serie de chicos con unos cuadernillos, así, tenían su cuaderno y ponían calificaciones a las mujeres que íbamos pasando.
Entonces me sentí aterrada y pensé, ¿cómo voy a hacer para pasar a la biblioteca? Yo ni siquiera tengo ropa bonita, ¿cómo le voy a hacer para sobrevivir en esta universidad? Una vez pasé y pues me tocó un 8, entonces no fue tan difícil, ¿verdad? Lo pude sobrevivir y pues bueno, sobreviví ese primer cuatrimestre y evidentemente supe que ese no era mi lugar y por fortuna pude ingresar a la UAM Xochimilco y ahí conocí el feminismo. Ahí conocí el feminismo y conocí también a un teórico de la comunicación que seguramente muchas de las personas que se encuentran aquí le conocen y muchas de mis maestras seguramente han escuchado hablar de Pierre Bourdieu. Y ahí tuve la gran fortuna de entender esas dos teorías que transformaron mi vida por completo. Y entendí que era la violencia simbólica y entendí que era la violencia mediática. Y entonces les voy a contar, justo para poder aterrizar esta anécdota. Yo sabía que el mundo estaba siendo muy agresivo conmigo en todas partes. No entendía muy bien cómo era la relación, pero sabía que había una relación entre las películas de Pedro Infante, el pasillo de la universidad en donde se nos insultaba y algo que yo quería estudiar y en lo que quería profundizar y que quería que fuera mi vocación, porque ahora lo veo como una vocación, el ser feminista también. Y entonces Pierre Bourdieu explica algo que es muy importante. Todas las personas al nacer, en cualquier lugar en el que nacemos, contamos con varios capitales. Esos capitales son simbólicos, culturales, económicos, introyectados, nuestro color de piel, nuestra raza, nuestra colonia. Es decir, nos hacen jugar un juego específico, nos dan una posición social que va a determinar la manera en la cual actuamos y vivimos. Y Pierre Bourdieu dice que todo eso nos genera un espacio social específico. Entonces, ahí fue para mí me encontré con una gran revelación impresionante. Mi diferencia sexual construía mi lugar social en el mundo. Una diferencia social, ¿no? Una diferencia sexual que se convirtió y que se convierte todos los días, a todas horas, en todos los espacios, en una desigualdad social. Y entonces dice Pierre Bourdieu que todos esos capitales con los que nacemos socialmente nos colocan en una posición y nos hacen tener una cierta inclinación para comportarnos de cierta manera. Una inclinación que se convierte como una especie de hábito que no podemos identificar, que es muy sutil, muy ligero y que pasa desapercibido porque forma parte de nuestra cotidianidad. Bien lo decía Emma, en la encuesta las mujeres creen que no viven violencia psicoemocional. Todas las demás violencias que son más evidentes sí, pero la violencia sutil, la violencia psicológica pareciera que no existe, que pasa desapercibida. Y entonces, dice Pierre Bourdieu, la realidad nos inclina, pero no nos determina. Y eso sí lo he podido aprender y constatar justo con la lucha de las mujeres, con los avances que se han tenido, pero sobre todo con las transformaciones personales que voy todos los días constatando. Esta forma en la que las mujeres hemos transformado lo que consideramos de nosotras mismas, la forma en la que nos autoconcebimos. Y les di toda esta explicación para decirles que ese hábitus, yo no sabía que también era un sinónimo de patriarcado. Estamos habituadas todo el tiempo al patriarcado. Esos hábitos, eso que decimos en la infancia y que inculcamos a nuestras hijas, a nuestros hijos como hábitos, que son acciones repetitivas, constantes, que van generando una acción pedagógica cotidiana, hacen que tengamos hábitos que después es imposible quitarnos, que es imposible podernos desprender de ellos porque tenemos normalizados. Y así es el patriarcado, y así es la violencia machista, y así es la violencia simbólica, y así es la violencia mediática, que consumimos todos los días, a todas horas, en todas las representaciones. Y lo que es más interesante es que Pierre Bourdieu habla de una situación muy específica.
esa violencia, ese ejercicio de poder, tiene un mecanismo para legitimar esa violencia simbólica y hacer parecer que la está señalando, que la está queriendo erradicar, pero no lo está haciendo de verdad. Es decir, es un mecanismo que disfraza arbitrariamente a esa violencia simbólica y que la diluye y que la va otra vez pasando como normal. Quiero que reflexionemos cuántas veces en nuestra cotidianidad pasamos desapercibida la violencia contra las mujeres, la violencia simbólica. Los medios de comunicación desde ese entonces hasta la fecha siguen siendo misóginos y violentos. Hace poco encendí la televisión y yo que pensaba que esas prácticas de gritarle a las mujeres cuando pasan por los pasillos cosas soeces ya se habían acabado, me encuentro con que en España, en una universidad, ustedes lo vieron seguramente hace poco, un grupo de hombres le gritaba a todo otro grupo de mujeres unos cánticos bastante fuertes y bastante misóginos. Y seguramente esa práctica estaba normalizada durante años y no pasó nada. Lo bueno es que hoy día hubo alguien que la grabó, que le pareció anormal, que le pareció un delito, que se remitió a una legislación que hace visible esa violencia y que entonces pudo lograr que se castigara. Y con eso, tal vez, que no vuelva a ocurrir. Esos cambios sutiles y cotidianos es lo que buscamos como feministas y creo que es algo que tiene una gran incidencia porque a veces no sabemos cómo un acto así puede cambiar la historia, los siglos de patriarcado que desgraciadamente se ejercen y que permiten la violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres existe por una razón muy simple, porque se puede, porque es posible. Y la hacemos posible todos los días desde el momento en el que no reflexionamos sobre estas sutilezas que permiten que exista la violencia en nuestra contra. Muchas gracias y le doy la palabra a una de mis compañeras que seguramente me podrá enseñar mucho sobre otro tema. Gracias. Gracias, licenciada Arévalo. Para hablarnos de la prevención de la violencia en contra de las mujeres y las niñas, nos acompaña Teresa Inchátegui Romero, quien es licenciada en Sociología por la UNAM y doctora en Investigación en Ciencias Sociales con especialidad en Ciencias Políticas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Además, es profesora del Diplomado de Género y Políticas Públicas en Flaxo, México, desde el año 2002. Como diputada federal en la 56ª legislatura por el periodo 2009-2012, presidió la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento exhaustivo a las acciones que han emprendido las autoridades competentes en relación con los feminicidios registrados en México. Es integrante de la Comisión de Equidad y Género y experta del Comité del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belém do Pará. Muchas gracias. Pues primeramente agradecer la invitación a participar en este espacio de todas estas reflexiones tan importantes, tan sentidas que hemos estado escuchando. Reconocer también pues el compromiso de la Cancillería con la igualdad de los derechos humanos de las personas, pero también fundamentalmente por la política feminista que lleva a cabo. Bueno, quiero compartir algunas reflexiones, 5 puntos puse ahí, pero bueno, en primer lugar, yo creo que considerar que tenemos a partir del año entrante, vamos a tener 3 décadas de que la Declaración de Naciones Unidas para erradicar, combatir la violencia en contra de las mujeres se hizo. O sea, 30 años en que hemos pasado de una consideración de la violencia familiar como una anomalía, ¿no? Que era primeramente este enfoque, al reconocimiento paulatino de que la violencia en contra de las mujeres es algo que deviene
de la estructura social, que deviene de la desigualdad entre mujeres y hombres establecida de muchos años atrás, que tiene un reflejo muy fuerte en las instituciones, en las normas, en la cultura, y que la violencia es fundamentalmente una forma para mantener el dominio sobre las mujeres, para mantenerlas oprimidas, para evitar que como dicen algunos coloquialmente, se salten las trancas, ¿no?, para disciplinarlas, ¿no? La violencia simbólica es esta reiteración constante de imágenes, de mensajes, del lenguaje mismo, que recuerda el lugar que las mujeres debemos de tener como sometidas, como cuerpos intercambiables, desechables y además solamente para ciertas actividades. Y entonces, a lo largo de estos 30 años, hemos generado leyes, generado protocolos, guías, la cantidad, dijéramos, de metodologías para que la perspectiva de género y el reconocimiento de la violencia se asuma en la función pública, pero también en una serie de prácticas sociales, ha sido impresionante. El conocimiento que hemos acumulado a través de diagnósticos, estudios, es también muy fuerte, muy importante. Sabemos cómo se comporta la violencia entre los grupos de mujeres por edad, por características étnicas, por la misma diversidad genérica, la identidad, etcétera, ¿no? Pero tenemos frente a ese conocimiento tan rico, tan importante, una realidad que parece darnos en la cara constantemente, porque la violencia se está volviendo ubicua, está en todas partes, se está volviendo omnímoda, o sea, a nivel MSECBI, por ejemplo, que hace toda esta revisión de la legislación sobre violencia, encontramos que hay 15 tipos distintos, 15 modalidades distintas de violencia y cada vez va incrementándose estas modalidades y que además se está intersectando y combinando con un clima social también marcado por la violencia, ¿no? Aquí el canciller en particular, como parte de la política feminista, ha planteado el tema de las armas, ¿no?, la demanda que colocó en los juzgados norteamericanos desde agosto del 2020 sobre la importancia de las armas, ¿no?, en la violencia, pero aquí quiero yo subrayar cómo esta presencia de las armas y de esta violencia anómica que parece estarse constituyendo en un código de las relaciones sociales, una forma de resolver conflictos, pues está incidiendo fuertemente en el feminicidio, en la muerte de mujeres que ha pasado a ser cada vez más creciente en los espacios públicos, pero en donde las armas van teniendo, según los datos, pues ya ocupan el 58% de las formas en que se priva de la vida de las mujeres, ¿no? Y estas armas, que son fundamentalmente las armas pequeñas y ligeras, pues entran copiosamente al país, pero además su uso está afincado en normas de masculinidad que privilegian el uso de las armas, pero que además están en este contexto de violencia anómica en el que cada vez más estamos insertos, ¿no? Entonces, ahí vemos que el feminicidio crece, la presencia de la amenaza con armas a las mujeres que sufren violencia también es creciente. Y otra cosa también importante, o sea, esta presencia de las armas y de la violencia armada rema en contra de nuevas formas alternativas de la masculinidad que se pudieran estar desarrollando. Es decir, estamos dando pasos hacia atrás en esto,
Y en ese sentido es importante considerar entre las políticas de prevención el tema de la reducción del tráfico de armas, ¿sí? Y el tema del cambio en las normas de género. Entre las políticas públicas también que tenemos, creo que tenemos que tratar de que haya mucho más sistematicidad, no solamente en el registro, sino en el seguimiento de los casos, porque hasta ahora la atención hacia las mujeres, que no solamente se detonan ante la denuncia que vemos con los datos que nos estaba presentando Emma, es muy pequeña, ¿no? Solamente el 7%, es decir, menos del 10% de las mujeres que sufren violencia denuncian, pero sí solicitan apoyo, ¿no? Pero generalmente las instituciones que dan apoyo no tienen registros sistemáticos, no se hace integración de un solo expediente por cada mujer que llega para que se pueda compartir por todas las instancias que la atienden. No se valora entonces qué tanto las remisiones a tal o cual servicio o apoyo son eficientes, están resolviendo realmente problemas a las mujeres o no. Y las políticas son completamente fragmentadas. Por un lado, las políticas de salud, por otro lado, las políticas de seguridad, de transporte, cuando se requeriría realmente un diseño integrado de todas estas políticas para que efectivamente se logre pues crear condiciones de mayor seguridad para que no tengan las mujeres, las chicas de hoy, necesidad de que los padres las lleven o las recojan de las escuelas, ¿no? En ese sentido, vemos también con tristeza la caída de los recursos que se destinan a todas las políticas de violencia. Y eso es algo muy preocupante, ¿no? Porque en la medida en que la violencia crece, la ley se debilita, ¿sí? Y la violencia institucional queda colocada en el centro del conflicto social que se está emergiendo con la violencia, ¿no? Cada vez entonces el Estado, los gobiernos se deslegitiman porque no hay vigencia realmente de la ley, porque la atención no es precisa, atinada y tal. Entonces hay ahí un tema que necesitamos efectivamente darle una vuelta a todo esto y pensarlo con un ojo mucho más crítico para hacer además énfasis en la prevención, porque entre todas las cosas se nos olvida que la mejor prevención para que no ocurra la violencia es realmente erradicarla. Y ahí sí quiero hacer yo puntualizar que se requiere que el cambio estructural sea realmente algo que esté impulsado, porque si no vamos a estar todo el tiempo curando los males que provoca la violencia, que al final es resultado de la desigualdad de las mujeres. Entonces necesitamos que el cambio estructural vaya muy en firme, que efectivamente la desigualdad sea erradicada de todos los campos, ¿no? Fundamentalmente en el trabajo, en el reconocimiento de las mujeres, que la violencia simbólica efectivamente sea combatida, que la misoginia del lenguaje, de las imágenes, de las expresiones, se convierta, la podamos convertir en algo despreciable, algo que no cabe en personas civilizadas, ¿no? Y que efectivamente toda esta máquina que constantemente nos está volviendo a un lugar en donde ya no debemos estar, porque hemos hecho mucho por salir de ahí. En ese sentido creo que estos foros, estos espacios, pues deben de ser como más
más frecuentes, no tan temporaleros, porque de repente hay muchos espacios para esto en estas fechas, que lo celebramos, que los haya, pero creo que la discusión, el debate, el análisis debe ser algo que podamos hacer mucho más presentes en todos los foros, en todas partes, y hacer que efectivamente esta noción de igualdad, que esta transformación de las normas sociales sea algo que sea un compromiso de todas las instituciones públicas y privadas de este país, ¿no? como del resto de América Latina. En esa idea creo que esta Cancillería está comprometida y creo que seguramente hay muchas formas todavía más profundas para salir adelante en este desafío, que es un desafío no solo para que las mujeres podamos ejercer y toda la vida libre de violencia, que es como el sentido positivo de este enfoque, sino también para que todas las personas, hombres, mujeres, de todas las modalidades, podamos realmente tener una vida civilizada y que hagamos de este país un país pacífico, que es lo más urgente, me parece, que tenemos que hacer en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Inchaustegui. Ahora tenemos el gusto de cederle la palabra a Lolkin Castañeda, feminista y defensora de la igualdad en los derechos de la comunidad LGBT, quien nos hablará de las mujeres lesbianas y el arte feminista. Lolkin es maestra en políticas públicas contra la desigualdad por la Universidad Autónoma de Barcelona y en estudios de la mujer por la Universidad Autónoma Metropolitana. Fue una de las primeras 4 parejas LGBT que contrajeron matrimonio en el año 2009. En 2010, ganó una demanda contra el IMSS para garantizar la seguridad social de su pareja y con ello se convirtieron en el primer matrimonio del mismo sexo en tener seguridad social. Actualmente es una artista reconocida por su quehacer pictórico y su visión feminista surrealista. Muchas gracias, muy buena tarde. Saludo con muchísimo gusto a mis compañeras en la mesa. Por supuesto, le agradezco a la unidad de género de esta Secretaría de Relaciones Exteriores la invitación a este espacio. Su secretaria Marta Delgado, gracias por el esfuerzo, particularmente al canciller Marcelo Ebrard. Mi reconocimiento y mi felicitación por su congruencia permanente en el trabajo. La realidad es que las palabras encantan, endulzan, entusiasman, pero solamente los hechos y el trabajo permanente es lo que da estos resultados y él así lo conduce, encabezando siempre equipos que emprenden buenas prácticas. Así que muchas gracias y una felicitación a la Secretaría de Relaciones Exteriores por este esfuerzo. Quiero hablar, por supuesto, de la importancia que tiene este tipo de acciones contra la violencia y la posibilidad que da a todas las mujeres de tener un desarrollo pleno en la vida. El arte, las lesbianas en el arte, por supuesto, enfrentamos los mismos retos que las mujeres con un grado mayor de invisibilización. Y por ello quiero regresarme un poco para hablar de mi quehacer desde lo político y de esta principal vocación que es la que me ha movido por todos estos años en la búsqueda de facilitar procesos de transformación social. El próximo 21 de diciembre
se están cumpliendo 13 años de la aprobación del matrimonio civil igualitario de la mano de mi querido amigo David Razú, que sin lugar a dudas logramos con el respaldo, el acompañamiento y la determinación de Marcelo Ebrard, en aquel momento jefe de gobierno, y de todo su equipo, la doctora Leticia Bonifaz, desde los trabajos como consejera jurídica y con el acompañamiento, por supuesto, de las organizaciones de sociedad civil, de Sociedad Unida, por el derecho al matrimonio igualitario. Y coloco este tema porque es un tema muy importante. A 13 años de distancia parece normalizado, pero la realidad es que hablar del matrimonio civil igualitario es hablar de igualdad, es hablar de no discriminación. Aquella aprobación logró transformar el avance de derechos humanos en todo el país, no solamente en nuestra agenda, sino en muchas otras agendas más. Y con ello, por supuesto, colocar en otras instituciones derechos que estaban siendo negados. No obstante, esta falta de reconocimiento aún permanece. Las lesbianas, en particular, seguimos enfrentando esta violencia sexual, familiar, por supuesto la violencia de pareja, la falta de reconocimiento a las familias, y con ello cobra gran relevancia hablar justamente de estos derechos como una forma de garantía, porque también cuando el amor se acaba, las relaciones de poder, incluso entre lesbianas, y hay casos muy vergonzosos de gente pública, que esas relaciones de poder, de abuso de poder, se repiten, por supuesto, en las parejas de lesbianas. Y con ello, justo el matrimonio sirve para dirimir y para no generar esos espacios de vacío, de justicia, que a veces quedan cuando los derechos no son claros. A 13 años de distancia, aún en muchas entidades de la República sigue sin reconocerse el vínculo familiar, aún teniendo matrimonio igualitario. Entidades como Morelos, Michoacán, Aguascalientes, Durango, Tamaulipas, en donde llegan las parejas de lesbianas, los matrimonios de lesbianas, a tratar de registrar a sus hijas, a sus hijos o a sus hijas, y se les niega el registro de nacimiento, este derecho a la comaternidad. Es una agenda pendiente en donde los registros civiles, con la cara lavada, les dicen de frente a estas compañeras que tendrían que promover, que saben que es su derecho, pero que tendrán que ir por un amparo. Lo cual, por supuesto, vulnera en principio sus derechos y los derechos, el bien superior de las niñas y los niños. Cuando ocurre esto, la mayoría de los casos se queda en absoluta impunidad. Hay algunos casos con menos, los menos, que logran tocar puertas para que las acompañemos y les ayudemos a resolver y a facilitar los procedimientos. Esto no puede ser una acción excepcional. No podemos seguir dejando estos vacíos en la ley, no podemos seguir dejando que solamente las personas que conozcan sus derechos puedan ejercerlas. Y por eso me parece tan importante que en este momento que se ha aprobado ya el matrimonio en todo el país, comencemos a subir la voz para hablar del concubinato de parejas del mismo sexo. En Ciudad de México, nuevamente hace 13 años, legislamos no solo el matrimonio, sino también el reconocimiento del concubinato, pero no es así en todo el país.
Y la inmensa mayoría de las parejas lesbianas y homosexuales viven en concubinato. Y los derechos que incluye esta figura jurídica no son automáticos, de tal forma que cuando se presenta algún vacío, alguna necesidad de salud, no pueden tener el reconocimiento, por ejemplo, a tutelarse, a tomar decisiones, a suceder bienes, a reconocer a su familia en general. Por eso me parece muy importante estas acciones que emprende la Secretaría de Relaciones Exteriores en todas sus embajadas, este reconocimiento a la igualdad, la posibilidad de celebrar matrimonios en las embajadas, estos reconocimientos a personas no binarias. Por supuesto, la Secretaría de Relaciones Exteriores se ha convertido en una embajada LGBT y ha abierto las puertas para la celebración y la sensibilización, para prohibir los ecocids. Recientemente en el Senado, de la mano de nuestra senadora Malú, todas estas acciones son las que van a permitir que las leyes transformen a la sociedad. Las leyes a veces no alcanzan por sí solas a hacer este cambio. Y por ello también me parece muy importante el reciente criterio de interpretación que aprobó el IMSS con su director general, el maestro Zoé Robledo, para reconocer también a los concubinatos del mismo sexo como derechohabientes. No es un tema menor. Hablar de derechos de las familias, del matrimonio, del concubinato, lo que hace es transformar a la sociedad, transformar nuestra cultura, esta en la que estamos inmersa, esta sociedad, este fenómeno de violencia, en donde estamos viendo ahorita estos resultados exacerbados de violencia que son solamente la consecuencia de décadas de machismo, sexismo, lesbofobia, transfobia, y no lo vamos a detener con una acción en lo inmediato, ojalá si fuera, pero necesitamos todos estos esfuerzos y a todas nuestras autoridades en este mismo sentido para poder transformar la cultura hacia la igualdad, contra la violencia y para lograr la libertad de todas las personas. En la medida en la que una persona, en este caso una mujer, puede elegir libremente su proyecto de vida, el que sea la maternidad o la no maternidad, elegir qué estudiar, en qué desarrollarse, en esa medida es que vamos a tener realmente la posibilidad de ver nuevas generaciones en plenitud. Y ahí, por supuesto, podremos ver cómo poco a poco las lesbianas se van incorporando y van teniendo un papel mucho más destacado y mucho más relevante en todas las áreas de la ciencia, de las humanidades, de la sociedad, de la política. Yo quiero mencionar a 3 compañeras, amigas, a quienes admiro mucho, artistas justamente lesbianas: Rodmi Enciso, pintora y videoasta; Artemisa Telles, escritora; y Gabriela Serralde, cantante. Desde luego, estoy segura que en la medida en la que avancemos en leyes, podremos tener más y más y más representantes abiertamente, y tal vez en aquel momento yo pueda cambiar mi vocación de la política y del quehacer público a favor de los derechos humanos y dedicarme más al lienzo, a los óleos, a las pinturas, y compartir desde ahí en mis pinturas esa mirada, como yo percibo el mundo, en igualdad para las mujeres. Pero por ahora tenemos mucho que hacer en conjunto, y
De verdad les agradezco, les felicito, les reconozco, porque esas acciones permanentes que tiene la Cancillería son las que nos dan una muestra a toda la sociedad de por dónde tenemos que ir, hablando y accionando todos los días, no solamente el 25 de noviembre y los 16 días subsecuentes. Dejar de hablar del Día Internacional para la eliminación de la violencia hacia la mujer y hablar de las mujeres, desde esta mirada interseccional que nos tiene en esta mesa con muy buen acierto. Muchísimas gracias. Gracias, maestra Castañeda. Ahora escucharemos una importante reflexión sobre la violencia política en voz de la senadora presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el Senado de la República, Marta Lucía Micher Camarena, licenciada en Pedagogía por la Universidad Panamericana. Marta Lucía formó parte de la delegación mexicana que asistió a la Conferencia Mundial de la Mujer y fue diputada en la 57ª legislatura del Congreso de Guanajuato de 1997 al año 2000. Durante el periodo en el que el canciller Marcelo Ebrard fungió como jefe de gobierno, Marta Lucía se desempeñó como directora general del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal de 2006 a 2012. Su discurso se basó principalmente en el pleno goce de los derechos sexuales y reproductivos, así como la prevención, sanción y erradicación de la violencia en contra de las mujeres y las niñas. Actualmente ocupa un escaño en el Senado de la República representando al Estado de Guanajuato, en donde preside la Comisión para la Igualdad de Género y es integrante de las comisiones de Salud, Derechos Humanos y Relaciones Exteriores, entre otras. ¿Segura? Sí. Buenas tardes. Muchas gracias, querida Marta, querida Mira, querido equipo Moisés, todos los equipos de la Secretaría, gracias. Es un honor estar aquí y compartir con mis mentoras, mis maestras, mis colegas, todas ellas compañeras de lucha de muchos años. Gracias, Marta, muchas gracias de verdad. Por supuesto, agradecer al canciller Marcelo Ebrard este evento que a mí me llena siempre de mucho orgullo, porque ojalá lean el artículo que escribí el día de hoy en Milenio, y el artículo se llama Cuando la ciudad se vistió de morado, la Ciudad de México. Y es un honor saber que tenemos a un canciller que ha sido, como lo dijeron hace rato, consecuente, congruente, pero además que se ha dejado llevar del feminismo. O sea, porque de locas y tontas y ¿qué les pasa? No nos bajaban. Y aquí fue al revés, ¿no? Aquí fue un llamado a que, ¿qué quieren que hagamos? ¿Qué se necesita? Me acuerdo que las palabras claves de él eran, ¿qué sigue? ¿No? ¿Qué sigue? ¿Qué necesitas? Y eso no habla más que de un ser humano con una gran conciencia de género, con una gran congruencia y siempre con esta voluntad política que la necesitamos en muchos gobiernos. Nosotras en el Senado estamos absolutamente convencidas de que vamos bien, de que las reformas que hemos realizado son muy buenas, falta mucho, ayer lo platicábamos en el encendido del Senado, pero no podemos dejar de reconocer una serie de cuestiones que hemos hecho en favor de ustedes las mujeres y de la política institucional también. Este gobierno y esta Cancillería se han declarado por una política exterior feminista y eso es extraordinario. ¿Por qué? Y no crean que me lo cuentan, lo he visto, lo hemos trabajado, he visto a cónsules, mujeres, hombres, embajadores, ponerse otros lentes para apoyar a las mujeres víctimas de violencias en otros países. Y eso tenemos que agradecerlo porque pudo haber habido alguna propuesta por parte del canciller, por parte de Marta, de todo el personal,
pero igual pudieron haber actuado sin esta voluntad. Y creo que hay que agradecerlo, porque son nuestros familiares las que están allá, las mujeres. Ser pobre, ser indocumentada, ser indígena, ser niña, no hablar el idioma y además vivir violencia es como lo peor que le puede pasar a muchas mujeres. Entonces, yo sí creo que lo que estamos haciendo y lo que está haciendo esta secretaría vale la pena, pero yo lo digo porque hicimos una reforma al Servicio Exterior Mexicano. Ahí está, aprobada por unanimidad en el Senado y durmiendo el sueño del creador en la Cámara de Diputados. No sé por qué no pasa, no sé por qué no la aprueban. O sea, realmente, porque ni dinero tiene que gastarse, pues se cuidó mucho que no, porque con la austeridad tenemos que cuidar mucho esas leyes. Pero estaré pendiente y a eso me comprometo. Pero quiero decirles las cosas que hemos avanzado. Legislamos, reformamos la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y esto es importante decirlo, porque había que incorporar la reforma, la violencia digital, la que nos pidieron las mamás, que por favor la metiéramos, porque estaban desesperadas de que estas niñas, de que estas jóvenes ingenuas, el novio les decía, mándame una foto, y entonces le mandaban la foto, y el novio le decía, no, pero mándamela desnuda, yo que te quiero tanto, y aquellas mandaban la foto, y resultaba que terminaba el noviazgo, o se enojaba el novio, y va para arriba la imagen, ¿no? Y entonces lo que se hizo fue la reforma a la ley general en la violencia digital, en la violencia mediática, y por supuesto hablar de los centros de justicia que andaban libres, no tenían un marco jurídico y habrían centros de justicia en todas partes y no sabíamos qué está pasando, y también la alerta de género que habíamos creado desde 2006, cuando la aprobamos, pero la alerta de género resultaba un fracaso. Hasta 2 años para que un gobierno actuara en contra de la violencia en esa colonia, en ese territorio. Entonces, yo creo que esto ha sido muy importante, pero también la gran reforma, la paridad. La paridad ha sido extraordinaria. ¿Saben que somos el segundo país después de Ruanda que tiene paridad en su constitución, en todo el mundo mundial? Entonces eso les ha dado mucho gusto a mucha gente, pero déjenme decirles, ayer el presidente Boric nos visitó en el Senado y dijo los pupitres, los escaños, dijo, estos cartelones que tienen en sus pupitres, dije, no, tampoco escuelita, pero sí estamos en el Senado. Pero les sorprendió y ellos hablaron de la paridad que se ha creado aquí en México. Pero yo vuelvo y sostengo mi teoría. Presencia de mujer no garantiza conciencia feminista. Son 251 diputadas, más de la mitad, y no veo reformas en favor de las mujeres. Y veo muchas cosas que no se están moviendo. Y no nada más en nuestro Congreso Federal, en los congresos locales. Esta reforma, esta participación política, esta paridad fue extraordinaria, pero no podía haber mitad y mitad. Ya se podrán imaginar las cosas que nos dijeron en la discusión. Uno, que no estábamos preparadas, sale, como si nacieran preparados los hombres. 2, ¿no? Nacieron, quiero ser senador. No nacieron así. 2, que no queríamos participar. Y la peor, ¿no?, era que no había mujeres. Como no, le dije, senador, como no, a la hora que se trata de en una comunidad de 3,000 habitantes, ahí se le vienen inmediatamente a la memoria a las mujeres. Y además se le vienen a la memoria, ni la van a apoyar ni van a hacer nada. Entonces, lo que hicimos fue legislar la paridad en la Constitución y legislar la violencia política contra las mujeres en razón de género. ¿Por qué? Porque llegas, no les gustó que llegaras, que fueras regidora, que fueras síndica, y entonces ya no te citan a las reuniones de la presidencia. No tienen vehículo para que te traslades a una comunidad, y logramos, esto es lo más hermoso, que el Tribunal Electoral suspendiera, cancelara una elección a una mujer indígena, perdón, no me acuerdo del nombre en este momento. ¿Y saben por qué? Porque en las paredes de la comunidad
decía, las mujeres a la cocina. Las mujeres no pueden estar en la política. La política es cosa de hombres. Ese tipo de violencia política que se ejerce contra nosotras fue suficiente motivo para suspender, cancelar, se me fue el término de la palabra, esa elección. Y se volvió a hacer la elección y la ganó de nuevo esta mujer. Pero yo lo que quiero decirles a ustedes, compañeras, es que estamos muy comprometidas con este tema. Tenemos que estar donde se decide sobre nuestras vidas, donde se decide sobre nuestros presupuestos, donde se decide sobre la salud. Ya tenemos muchas mujeres en puestos, pero tenemos que volver a insistir a que sean las feministas las que ocupen esos puestos. Yo lo digo con todo respeto, porque si no, no vamos a avanzar. La esposa de, la hermana de, la tía de, la sobrina, la comadre de, pero no ponemos a mujeres que yo siempre digo que no nacemos, nos hacemos, pero que tenemos que esforzarnos para que el feminismo irrumpa todavía más y participe. Yo quiero, además de agradecer esto, quiero hablar de que este sistema democrático que está en el centro de las reformas, también fueron, y lo tengo que decir, también fueron parte de este trabajo en la Ciudad de México. Ciudades seguras para las mujeres, programa de prevención del cáncer de mama, fuimos la primera ciudad que tipificó el feminicidio. Tere fue la diputada que tipificó el feminicidio en el tipo penal, en el Código Penal Federal. Que por cierto tenemos que platicar de eso porque ese temita de que hay que armonizar, no, ya hay un tipo penal. El protocolo hay que armonizarlo también. Algunos tipos penales en algunos estados pueden estar mejor que el federal, pues a mejorarlo y lo haremos. Pero esta ciudad de libertades y de derechos la tenemos que seguir construyendo a futuro, pero en todo el país. Y no voy a negar nada de lo que estoy haciendo y me siento muy contenta de hacerlo. Yo quiero que Marcelo Ebrard gane la encuesta. Además me lo pidió y quienes estamos aquí estamos muy, muy orgullosas de eso. Ahorita no estamos hablando de palabras que le chocan al INE. No, estamos hablando de un demócrata, de un aliado, de un hombre de Estado, un hombre que mientras nosotras y nosotros estábamos metidas en nuestras casas, Marta y él y sus equipos se subían y bajaban de los aviones para llegar con las vacunas que tanto ustedes como yo tenemos en nuestro organismo. Estamos vivas y vivos y eso no se olvida. Necesitamos democracia al interior de las instituciones y me da mucho gusto que Marta lo haya dicho. La política institucional es fundamental. Los chistes, los comentarios. Bueno, en el gabinete con Marcelo yo les dije alguna vez, no separen las mujeres a servir los cafés, no lo hagan, que sea autoservicio. Y esas cosas eran muy sutiles, no nos dábamos cuenta y nos parábamos a servirle el cafecito a los compañeros, pues no, ahí está el café, compañero, mire, no está usted manco, ni tuerto, ni nada, tómeselo si usted quiere. Pero esas cosas son muy sutiles, no nos damos cuenta, ni nos damos cuenta, bueno, yo se los digo, ya me voy, pero cuando yo me casé, yo me levanté a lavar, vaya, ni lo cuestioné, carajo, me paré y me fui a la lavadora, y una amiga mía, fíjense que las cosas que no aprende, Laura, no se me olvida que los dos estudiaban, los dos trabajaban, y aquel le preguntó, oye, ¿y mi camisa blanca? No sé. ¿Y el pantalón de mezclilla? No sé dónde lo dejarías. Oye, ¿y la otra camiseta y los calcetines? Dice, no sé. ¿Ah, que no los lavaste? Esa fue la frase de la pareja. ¿Qué no los lavaste? Y Laura, muy sabia, le dice, ¿y cuándo decidimos tú y yo que a mí me tocaba lavar? Yo eso no lo hice, yo me paré y lavé, pero también trabajábamos fuera, estábamos en comunidades rurales y compartíamos todo, pero a mí yo no cuestioné, hasta después un día me di cuenta que mi marido tocaba la guitarra, yo cantaba mientras lavaba los trastes
y dije, esto sí ya no está funcionando, ya no me gustó. Y yo cantaba y cantaba, pero lavando los trastes, y mi viejo tocando la guitarra, no, era sensacional. Pero estas cosas tan lindas que cuentas, mi reina, que son terribles, ¿no? Desde el decir pinche vieja, desde contar chistecitos, desde una serie de prácticas que al interior de nuestras familias, como al interior de las instituciones, hay que erradicarlas. Por ejemplo, cuando dicen, pareces vieja, ándale. O sea, que te parece que voy a ofender a una persona diciéndole que es mujer. Fíjate que ser mujer no es ofensa. Pero esas cosas son muy sutiles en las instituciones. Y yo por eso creo que esta democracia que hemos construido desde el género, desde la no violencia contra las mujeres, y es todo lo que han contado, que son experiencias extraordinarias y que se las agradezco de verdad. ¿Saben dónde conocí yo a Gloria Careaga? Gloria Careaga la conocí en Mar del Plata, venías de Viena, de Cairo, de contarnos todo y cómo nos trataban y cómo hablaban en contra del aborto. Yo calladita me veía ahí sí más bonita porque quería aprender de todas ellas. Es una gran mentora. Emma en el Estado de México. Acá a mis ojos, todo el trabajo de los derechos. Marta, Alma Laura llegó a la oficina del Instituto de las Mujeres, yo quiero hacer este proyecto, vente. Tere, otra insistencialista, maestra también. O sea, todas nosotras y todas ustedes tenemos que seguir caminando. Y vamos por lo que les dije. Les invito y les sigo invitando a que este demócrata, este gran hombre, este gran entusiasmo que tenemos por una patria feminista, se haga realidad en 2024. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Miller. Para finalizar con este evento, la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, maestra Marta Delgado Peralta, dirigirá unas palabras. Bueno, muchas gracias. Fíjense ustedes que ha sido de verdad este sí es un conversatorio, ¿no? Realmente todas y todos siempre estamos con las presentaciones, los discursos, los papeles, los PowerPoints, etcétera, etcétera. Y yo me fijé muy bien que todo el mundo habló, ¿no? O sea, habló con su experiencia de los temas que querían. Aquí yo tengo mi discurso final, ¿no? Dice que estamos en la iniciativa Spotlight, que ratificamos el convenio 190, el 189, estamos a punto de ratificar otro más como una parte también de el espíritu, ¿no?, de México, de tratados que protejan a las mujeres, y que el canciller también lanzó el fondo Ellas en la Asamblea General en Nueva York en septiembre. Todo esto hacemos en la Cancillería y bueno, tengo este discurso para cerrar, pero la verdad es que me inspiré mucho y lo que quisiera yo nada más cerrar diciéndoles es cómo todos los días aprendes. Yo tengo mucho tiempo en política y también cerca de feministas y en los temas de feministas. Y yo me di cuenta de algo terrible. Yo no debería estar aquí, porque mi sueño era ser cantante. Eso es lo que yo quería hacer en la vida, ¿ok? Y yo no pude hacer eso, porque el ambiente era tan feo. En mi época, cuando yo me lancé para eso, nada más había una sola empresa de promoción de música y de artistas. Y la verdad, todo tenía que ser menos cantar, ¿no? Estabas sometida, las mujeres, a enseñar, a hacer mil cosas que la verdad tenían muy poco que ver con cantar, y a mí me pareció la verdad no era una cosa ética ni moral, no quería yo hacer eso, o sea, no me quería meter a un ambiente así. A lo mejor hoy sigue siendo así, pero hay otros espacios, es más democrático. Yo veo que también pues muchas chicas pueden ser artistas, cantantes, y hay mucha alternativa, hay mucha diversidad. En esa época no, había una sola puerta de entrada y por ahí debías entrar y no tenías más que, pues no sé, pasar como te decían, a donde te decían, ponerte lo que te decían y cantar lo que te decían, y a mí no me gustaba eso. Y terminé
en otra carrera y terminé aquí. Estoy aquí porque no fui eso, pero también estoy aquí porque tuve un papá que me ayudó y tuve un marido que ha sido mi asesor y mi gran promotor, y he tenido un jefe que nos ha ayudado a las mujeres y que nos ha permitido siempre el liderazgo, la visibilidad y las propuestas, llevarlas a cabo. Tú le llevas una buena idea de lo que sea, no tiene que ser un tema de mujeres. Tú le llevas una buena idea, la sabes hacer, le ves todas las aristas y se puede, y siempre te va a decir sí, te apoyo. Y si se te atora la carreta, le hablas y le dices, aquí me estoy atorando, y siempre te va a ayudar. Realmente es para mí un gran motivo de orgullo pertenecer a su equipo, estar entre ustedes hoy aquí. Finalmente también me gusta estar aquí en la función pública. Es otra carrera que escogí y no me di cuenta que cambié que cambié realmente de carrera y de todo por eso. Es que fue por eso, o sea, ese ambiente no te gustaba porque era hostil, porque era abusador, porque era un ambiente muy violento contra de las mujeres, y la verdad yo sé que si hubiera sido hombre no estaría aquí. Estaría ahí cantando como ellos. Entonces, eso la verdad nunca lo había dicho, no me había dado cuenta que esa fue la razón. Me da gusto tener este contexto para compartirlo y decirles que sirve mucho platicar. En todas y todos hoy se va una idea, hoy, la verdad, nos iremos, yo creo, a nuestros quehaceres naturales, cotidianos, con algún mensaje de lo que hoy escuchamos, y espero, la verdad, y yo creo que también mi jefe siempre, esperamos que esto pueda seguir cambiando las circunstancias y las condiciones en las que las mujeres vivimos, ejercemos nuestras libertades, nuestras preferencias y nuestras profesiones. A todas y todos, muchas gracias, y les invito a todos a sacarnos una foto. Muchas gracias.